Mi nombre es Carlos Alberto Ríos, soy profesor en el Departamento de Sociología. Agradezco muchísimo la invitación a participar aquí en el Librofest Metropolitano, en nuestra casa de estudios. Me invitaron a hablar de algún libro que yo quisiera comentar, un libro querido, un libro apreciado, y elegí ni más ni menos que Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A continuación voy a proceder con la lectura de las reflexiones de quien leyó por vez primera este trabajo cuando tenía 13 años de edad. El texto se llama El sueño de Don Quijote. Recuerdo a mi padre y en lo que él quiso darme cuando me obsequió el Quijote en una edición en formato de historieta, con dibujos de los personajes sobre las fotografías de los caminos de la Mancha, justo cuando yo tenía unos 13 años y fantaseaba leyendo libros, novelas, cuentos, poemas, revistas. Motivado por esos recuerdos, a Cédric, mi hijo, líder de la batalla y fiel escudero, quien por entonces tenía 2 o 3 años, le leí en voz alta las aventuras de Don Quijote para que supiera que lo maravilloso habitaba en los terrenos de la vida cotidiana y los sueños eran, como decía Alejo Carpentier, el reino de este mundo. Por ello, me gustaría compartirles una clave de acceso a esta obra desde la perspectiva de un historiador y escritor, quien de joven leyó las aventuras de un hombre que había perdido la razón y quizá por ello deseaba cambiar el mundo. Don Alonso Quijano era un hidalgo venido a menos, cuya hacienda brillaba por su biblioteca más que por las tierras de labranza y los mozos a su servicio, cuyo número disminuía a medida en que aumentaban los libros. En todos ellos, prefería las aventuras de Amadís de Gaula, pasando, decía Cervantes, las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, hasta el grado de perder el juicio. Pero su locura no era, sin embargo, un padecimiento clínico. Todo lo contrario, había hecho de él un visionario, un idealista que transformaba la realidad en ficción y la ficción en realidad, contagiando todo y a todas a su paso. De las páginas de la novela va irradiando un acontecimiento que nunca dejará de asombrarnos: el reencantamiento del mundo. Durante incontables noches, don Alonso Quijano había leído, memorizado y recitado las notables gestas del mundo de la andante caballería, encontrando la realidad en la ficción y en los valores de los caballeros andantes, los de su época. Importa menos que ese mundo de caballeros haya sido idílico que su sello imborrable. Un desvío, diría Walter Benjamin, hacia un porvenir distinto. Es cuando nace Don Quijote, quien prefiere escapar de una realidad que niega el ideal de la vida caballeresca y la desmiente paso a paso, aunque él escapa de ella, no para negar, no para dejar de vivirla, sino para transformarla golpe a golpe, aun cuando sea él quien reciba uno tras otro. Cuando entonces un desvío que altera la realidad sucede, al llenarla con esa imaginación portentosa que se empecina en no claudicar cuando el amor y la gloria están ahí tras los molinos de viento. Él, quien prefiere galopar embutido en una enmohecida armadura legada por sus ancestros, pretende resucitar el pasado y hacerlo vivible en el terreno de la vida cotidiana. Lo suyo es lo maravilloso vuelto realidad. Desfacer entuertos, enmendar agravios, proteger a los débiles y los desposeídos es su deber. Pero entre todos los que habitan el mundo de los oprimidos protege sobre todo a las mujeres, a los niños y a las niñas de todos los lares. Lo hace porque también ha sido prendado por la belleza de una dama en quien se han materializado todas las virtudes, la sin par, la inigualable Dulcinea del Toboso, en cuyo nombre el caballero se bate con singular ahínco para vencer a su archienemigo, el malvado sabio, el poderoso encantador Frestón, capaz de hechizarlo todo, incluso a Dulcinea, a quien convirtió en una simple labradora, obligando al pobre caballero a purgar una penitencia que permitiera desencantarla, restituyéndole su apariencia etérea y verdadera. Don Quijote alcanza a ver lo que para el resto ha sido vedado y solo se revela a los corazones valerosos y combativos, como el suyo, aunque en tales enfrentamientos queda tan desconcertado, maltrecho y aporreado como su escuálido caballo, que pese a toda objeción es superior al Babieca del Cid, al Bucéfalo de Alejandro, al Pegaso de Zeus. Rocinante, cuya desdicha
en los combates solo es equiparable a la de su amo. Con la osadía que del idealismo, la locura de Don Quijote y el valor de Rocinante se contagian, se potencian, crecen en la medida que reciben pedradas o garrotazos. No obstante, por dura que sea la lección, nada quiebra su fe. En él, el prodigio es verdadero. Si la realidad se empecina en no transformarse, entonces hay que desafiarla con su contrario. Un mundo alternativo que es invisible a los ojos de los demás, los incrédulos que se burlan todavía y siempre de la utopía, llamando la fantasía. Conocimiento vedado, ese velo cae también sobre los ojos del sensato y rústico acompañante de Don Quijote, devenido en su fiel escudero. El incomparable Sancho Panza, mozo pequeñajo y gordinflón, gran amigo de la gula y de la pereza, propietario del rucio, jumento, pollino, que es la alegría de sus hijos, el consuelo de sus vecinos y la envidia de su mujer. A diferencia de la cultura libresca de su amo, Sancho posee el caudal trepidante de la cultura popular. Ahí donde Don Quijote esgrime un proverbio, el otro contrapone un refrán. Cultura libresca y tradición oral cristalizan la lengua española tal y como la conocemos gracias a la aventura de Don Quijote y Sancho Panza, que se van retroalimentando al unísono. Mientras que la terca perseverancia del caballero y el callado heroísmo de su escudero no logran cambiar el mundo, este se va transformando alrededor de ellos. Las hazañas de uno y otro son conocidas y reconocidas por cuerdos y juiciosos, quienes, al burlarse y sacar provecho de Don Quijote y Sancho, esos lunáticos que han combatido contra molinos de viento, odres de vino, hatos de carneros, multitud de peregrinos o leones enjaulados, a los que han confundido con gigantes, ejércitos y rivales, los sensatos van creando, sin embargo, sus propias locuras, ínsulas baratarias que surgen en tierra firme y representan el lugar de la justicia salomónica de Sancho, quien en su sabia sencillez asombra a unos y otros. Viajes intergalácticos en clavileño, un caballo de madera con grandes fuelles que vuela por los cielos sin haber siquiera despegado del suelo. La locura entonces va propagándose entre lunáticos y juiciosos. Así, por efecto de la solidaridad entre contrarios, la locura alcanza a todos por igual, por lo cual la ficción transmuta en realidad. En esta representación de la realidad en la literatura, en el sentido que Auerbach le atribuyó, se produce el engullimiento de la realidad por la ficción. Gracias a un lunático, un agorero de mundos, y nace el llamado de la libertad, el canto insurrecto nacido de un anacrónico caballero andante, cuyo espíritu indomable, libertario y justiciero socava la condición humana que acepta lo invivible como vivible en la sociedad de su época. Así se inaugura el lesbío, desde un mundo donde reina la zozobra, la ruindad y la condición miserable del pueblo llano, hacia otro donde las ilusiones, las esperanzas y la utopía irrumpen en el presente, llenándolo de contenido. El sueño de Don Quijote es crear un mundo donde la libertad tenga lugar, devorando la realidad gracias al retorno a un pasado representado idílicamente, el cual, sin embargo, tiene una cita con el presente. Este es también el ideal de otros, como el de Tomás Moro, quien le llamó utopía, de tal suerte que el caballero andante y su escudero emprenden esta singular aventura buscando un futuro en el pasado, como Ernest Bloch sostuvo en El Principio Esperanza, menos para hacer una resurrección integral del mismo que para intentar algo más ambicioso, devorar la realidad para edificar un mundo alternativo por el cual solo los locos se atreven a luchar. El sueño de Don Quijote no acontece como un recuerdo que se desvanece al llegar la realidad, sino cuando ésta es convocada, desafiada y reconstruida desde el sueño mismo por ideales, principios y esperanzas que son negados, boicoteados y cancelados por la realidad, por lo cual al acontecer dentro de ella, la desdoblan, la sublevan y radicalizan, creando así un desvío, una alteración por el cual se asoman los futuros inéditos. De tal suerte que la novela de Cervantes convoca a soñar despiertos. El suyo es un clamor según el cual lo maravilloso es parte del reino de este mundo, el de seres fantásticos que alteran la realidad, convocándonos a transformarla. Muchas gracias.